un dato respecto al derrumbe que va a tener este año la economía argentina y lo hizo en el prospecto que presentó en la propuesta de renegociación de la deuda a los acreedores privados, a los tenedores de bonos argentinos en moneda extranjera y ley extranjera. Y el número era una caída de la economía del 6,5% para este año. Todos consideran que ese número, que lo podemos ver acá, cuando vayan cambiando estos departamentos, ese número es el piso de caída para la economía argentina este año, 6,5%. Para que se den una idea, es el mayor derrumbe de la economía argentina desde la crisis de 2002. En ese año cayó 10,5% la economía argentina. Pero como todas las proyecciones oficiales son un piso, es decir, ningún gobierno hace una proyección planteando un escenario, si se quiere, más negativo o más pesimista. Así que si el gobierno hace una proyección de que este año la economía va a caer 6,5%, no es descabellado pensar otras estimaciones que están dando vuelta de que hablan de 7, 8%, incluso más, una caída muy cercana a la del año 2002. Y además teniendo en cuenta que efectivamente hay sectores que están hoy con una caída similar o peor a la del año 2002. Hablamos recién del tema de las inmobiliarias, obviamente el sector turístico, muchos sectores de gastronomía y de comercio, sobre todo en el área metropolitana, Capital y Gran Buenos Aires, están con caídas mayores al 70-80% respecto a igual mes del año pasado, caídas que no habían sufrido ni siquiera en el año 2002. Es decir, una situación muy, muy compleja que abre interrogantes respecto, primero, a cuál es la potencia de la ayuda estatal que se tiene que desplegar en estos días y después de cuánto aguanta una cuarentena de estas características sin que haya un colapso económico que fuerce una salida desordenada. Bueno, el propio Ministerio de Economía también mostró ayer datos muy interesantes, insisto, en la renegociación de la deuda con los acreedores privados externos. En un ratito vamos a contar cómo viene esa renegociación de la deuda, pero algunos datos interesantes respecto a la capacidad que tiene el gobierno argentino de seguir aplicando políticas de emisión monetaria para tratar de asistir a distintos sectores, de financiar un déficit fiscal que se va agrandando por el derrumbe también de la recaudación y por la necesidad de aumentar el gasto en subsidios directos a empresas y a familias. Bueno, ¿cuánto eso puede aguantar? Y fíjense, en los últimos 2 meses, marzo y abril, el Banco Central emitió 560.000 millones de pesos, 560.000 millones de pesos para financiar al Tesoro. Es decir, le dieron a la maquinita en el Banco Central, imprimieron los billetes para financiar los gastos del gobierno nacional, no solamente en transferencias provincias, sino el pago de jubilaciones, salarios, todos los gastos del gobierno nacional, incluidos los nuevos gastos, ¿no? El IFE, el ingreso familiar de emergencia y las transferencias que se están haciendo o se van a hacer a partir de estos días de pago de salarios a empresas y otro tipo de subsidios. 550.000 millones de pesos de emisión monetaria. Bueno, en el prospecto que hicieron a los acreedores privados, el propio gobierno reconoce que este año va a financiar con emisión monetaria 3,1% del PBI, un déficit fiscal que el gobierno, nuevamente en un escenario optimista, considera que va a ser de poco más de 3 puntos del PBI. A ver si me pueden acompañar. Bueno, eso significa, números más, números menos, alrededor de 850.000, 870.000 millones de pesos. A ver si me pueden acompañar acá con la placa porque estoy contando muchos números y seguramente en casa ya están mareados. 560.000 millones de pesos de emisión monetaria, marzo y abril, el Banco Central. La semana pasada, para que se den una idea, imprimieron 100.000 millones de pesos para cubrir el déficit fiscal. Y el propio gobierno considera que en todo el año va a tener un déficit de 3,1% del PBI y que va a emitir 870.000 millones de pesos. Este es un escenario, de nuevo,
que está en línea con la caída del 6,5% del PBI, que insistimos, puede ser mayor, es un escenario, si se quiere, optimista. Bueno, ¿qué quiero mostrar con esto? Que el propio gobierno reconoce que no tiene demasiado margen para seguir emitiendo para compensar la caída de la economía. Es decir, no tiene margen para seguir emitiendo 280.000 millones de pesos por mes como hizo en marzo y como hizo en abril. A lo sumo, acá estamos hablando de poder seguir emitiendo entre mayo y junio en total 300.000 millones de pesos más. Pero no hay mucho margen para seguir manteniendo una cuarentena dura y seguir emitiendo 300.000 millones de pesos casi por mes. No hay margen y el propio gobierno lo reconoce en los números que está presentando de su plan fiscal para este año. En este contexto, y ya vamos a ir a discutir qué está pasando en Estados Unidos, en Brasil, qué está pasando en Europa en este momento, porque hay muchas novedades también desde el punto de vista del avance médico con los tratamientos sobre el coronavirus. En este contexto hay una gran polémica respecto a la ayuda estatal que se anunció hasta ahora y cómo está llegando a distintos sectores económicos. Y vamos a hacer un monitoreo, como venimos haciendo día a día, porque son días claves, respecto a los distintos planes que se están aplicando para ayudar a distintos sectores económicos. Veían en el programa de Facu Pastor y Florencia Donovan, veían que había muchos comerciantes en la ciudad de Buenos Aires que decían no pudimos acceder al crédito del 24% para pagar salarios, tampoco entramos en los créditos de monotributistas y autónomos y tampoco nos dieron la posibilidad de pagar el sueldo con el sistema ATP, de subsidios por parte del Estado de la mitad de la nómina salarial. Bueno, a ver, Zlotnik, vamos punteando plan a plan. Este es el créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos. 1.300.000 es el objetivo. Créditos quieren entregar y este es el último dato que había hasta el día de hoy, 200.000 créditos aprobados. Sí, a media mañana, a las 11 de la mañana ya estaban 210.000. Ya van 210.000. Vamos a ver cómo termina el día, pero el objetivo hasta el 29 de mayo, 1.300.000. Bueno, créditos promedios se están aprobando de 100.000 pesos. Recordemos, tasa cero, monto máximo 150.000 pesos, 6 meses de gracia, 12 meses para el repago, es decir, en total 18 meses. Muchas críticas de autónomos, sobre todo, no tanto de monotributistas, sino autónomos que dicen que el sistema los rechaza. Hay un problema con las escalas. Me decían en la FIP que van a revisar, digamos, por qué hay tantas críticas justamente de los autónomos. Me parece que es una cuestión de escalas, por lo menos de la hipótesis. Cuando entran a la FIP, exactamente, vamos a ir contestando preguntas. Mi Instagram, Máximo Montenegro Oficial, pueden hacer en comentarios las consultas o en las redes de A24. Muchos autónomos que han sido lunes y martes rechazados por la FIP para poder acceder a estos créditos de 150.000 pesos. Muchos monotributistas de las categorías más bajas, sobre todo la categoría A, que también han sido rechazados, y ahí me parece que hay un problema porque en la reglamentación, prácticamente para ser categoría A y poder acceder a este tipo de crédito, estamos hablando de categoría A, factura hasta 17.000 pesos mensuales. Sí. 17.000, un poquito menos incluso. Categoría A. Bueno, pero para categoría A y B de monotributo, muchos lo rechazan porque prácticamente no tenés que facturar nada. Claro. Para que absolutamente nada tenés que facturar para que puedas acceder a este tipo de crédito. Bueno, lo mismo pasa con los autónomos. Es el tema de cómo se reglamentó, las escalas, digamos, cómo compara el sistema para ver si vos facturaste más o menos. Y como el nivel de facturación requerido debería ser muy bajo, entonces se los rechaza el sistema. Bueno, ¿cómo viene el segundo plan? Y lo explica Zlotnik. Nos referimos a el ATP, el pago... No, bueno, el ingreso familiar de emergencia. A ver, explícalo acá. El ingreso familiar de emergencia, 10.000 pesos, aprobado 7.800.000. También muchas quejas, muchos mensajes están llegando respecto a mucha gente que no lo cobró. Cobraron 3.800.000, los que tenían AUH, los que ya estaban en la base de datos de ANSES. A partir de hoy empiezan a cobrar. Hemos visto largas colas también en los programas que tienen móviles disponibles. Hemos visto largas colas
respecto a el cobro del ingreso familiar de emergencia en los bancos a partir del día de hoy. Porque hoy empiezan a cobrar a aquellos que pueden cobrar por cajero automático y también a través del correo o por cajero automático sin tener tarjeta de débito. Es decir, van con un código al cajero automático y pueden hacer la extracción. Atención que hay un cronograma, ahora lo vamos a contar, que es hasta los primeros días de junio para pagar el ingreso familiar de emergencia de abril. Y fue adelantado, porque Banoli dejó el cronograma hasta el 1 de julio. Hoy la ANSES lo que hizo fue, bueno, a partir de hoy se paga y en los próximos 20 días justamente se pagará en efectivo. Hay extensas colas, sobre todo, me cuentan, en la provincia de Mendoza, en la provincia de Córdoba debieron posponer justamente el pago del IFE por las colas que había, en Entre Ríos, allí en la ciudad de Paraná. Vos fíjate, saqué una pequeña cuenta, por día vas a tener en los próximos 20 días 250.000 personas en la calle buscando el IFE para cobrar un efectivo, 250.000 por día. Bueno, atención, insisto con esto, los programas que tienen móviles en la calle van a ver que efectivamente hay un problema con la movilización de gente en la calle para cobrar efectivamente el ingreso familiar de emergencia, que ha comenzado en el día de hoy. Y también van a ver, contamos anteriormente el crédito a tasa cero, que hay muchos comerciantes o monotributistas, ni qué decir autónomos, que están protestando porque efectivamente les están rechazando en la AFIP la posibilidad de acceder a los créditos a tasa cero. Bueno, finalmente está el tema de los subsidios para pago de sueldos, el famoso ATP. Atención, mañana tiene que empezar a acreditarse en la cuenta de los trabajadores el subsidio del 50% de la nómina salarial por parte del Estado, hasta 2 salarios mínimos. Hay sectores que, como han acordado rebajas salariales muy importantes, por ejemplo, el sector textil, han acordado que hay un pago mínimo para los trabajadores suspendidos de 17.000 pesos para el mes de abril. Bueno, en ese caso casi todo el sueldo lo va a pagar el Estado, porque el Estado va a pagar un mínimo de un salario mínimo, que es casi 7.000 pesos, y un máximo de 2 salarios mínimos. Es decir, que hay sectores donde, en teoría, la mayor parte de la nómina salarial, casi la totalidad, la está pagando el Estado. Pero esto tiene que empezar a funcionar a partir de mañana, la transferencia en las cuentas de los trabajadores. Hay previsto pagar 3 millones de salarios de abril, pero atención que recién hay aprobados 1.300.000 salarios y atención que todavía no le depositaron el dinero a nadie. Esto empieza recién mañana a transferirse a las cuentas de los trabajadores de este 1.300.000 salarios de empresas que fueron aprobadas efectivamente por la AFIP. ¿Algún pedido expreso de la Unión Industrial? Hoy también habrá otro reclamo, por ejemplo, de los comerciantes para que se aceleren estos subsidios de parte del Estado. Una